Y hoy los misiles rusos impactaron Polonia. Podría tener consecuencias graves en la invasión de Rusia a Ucrania. Uno de esos misiles que no tienen la tecnología de punta, por error haya caído justamente en ese punto. Rusia disparó el misil, pues cuentan con evidencia suficiente. El mundo estuvo al borde de otro conflicto de carácter global. Así lo aseguraban los medios occidentales en sus titulares del 15 de noviembre de 2022. Millones de tweets reafirmaban lo que decían los noticieros. Rusia había atacado con misiles a Polonia, un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, dejando 2 personas muertas y el posible inicio de una guerra directa entre los miembros de la OTAN y Rusia. En menos de 24 horas, todas las matrices de opinión en América y Europa daban como cierto que Rusia había atacado a Polonia. ¿Era acaso el inicio de la Tercera Guerra Mundial? Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, se apresuró a activar los protocolos junto a los países miembros de la organización, mientras que el Pentágono desde Estados Unidos aseguró que defendería cada centímetro del territorio de la OTAN. Cuando se trata de nuestros compromisos de seguridad y el artículo 5, hemos sido muy claros de que defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN. Los 2 mensajes, junto a otras decenas de declaraciones de líderes europeos, fueron ampliamente difundidos por los medios. Disparar misiles al territorio de la OTAN es un ataque ruso a la seguridad colectiva. Esto es una escalada muy significativa. Debemos actuar. El régimen de Volodymyr Zelensky aseguró con total certeza que Rusia había iniciado ataques más allá de las fronteras ucranianas. Desde el Consejo Europeo, Charles Michel dijo estar en shock por el ataque ruso a Polonia, y su frase se replicaría por todas las redes sociales: "Estamos con Polonia". A simple vista, las condiciones para hacer creer que Rusia había atacado a Polonia estaban dadas, lo que provocaría una escalada en el conflicto en el este de Europa. Solo faltaba un elemento importante y no menos relevante: las pruebas. El Kremlin no tardó en dar su versión. Rusia nunca atacó a Polonia ni realizó ataques contra objetivos cerca de la frontera estatal ucraniano-polaca. Según el Ministerio de Defensa ruso, todo era una provocación deliberada con el fin de escalar el conflicto en Ucrania. Los restos publicados por los medios polacos de la escena en el pueblo de Przewodów no tienen nada que ver con las armas rusas. Informes desde Rusia revelan que las imágenes muestran un misil guiado antiaéreo S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Fueron identificados inequívocamente por expertos militares rusos como fragmentos de un misil antiaéreo guiado de un sistema antiaéreo ucraniano S-300. Mientras que expertos en todo el mundo señalaban que es improbable que Rusia haya realizado este ataque. Después de la oleada informativa, todo se comienza a derrumbar. Turquía indicó que los datos demuestran que Rusia no tuvo nada que ver con la caída de un misil en Polonia, mientras que el gobierno polaco califica la caída del misil de accidente de parte de Ucrania. La OTAN rebaja el calificativo de ataque a incidente e indica que las investigaciones revelaron que fue un misil de la defensa aérea ucraniana. Nuestra investigación preliminar sugiere que el incidente probablemente fue causado por un misil de defensa aérea ucraniana. No hay ningún indicio de que el proyectil haya sido el resultado de un ataque deliberado o que Rusia esté preparando acciones militares ofensivas contra la OTAN. Estados Unidos cambió su versión sin dejar de culpar a Rusia. Ya no asegura que fue un ataque ruso a Polonia, sino que un misil ucraniano defendiéndose de Rusia. Desafortunadamente, cayó en territorio polaco. No quiero decirlo hasta que lo investiguemos completamente, pero es improbable por la trayectoria que haya sido disparado desde Rusia. En
redes sociales se cuestiona si se trata de una operación de bandera falsa de los gobiernos y medios occidentales o un simple error de cálculo. Pero sucesos como este no solo han ocurrido una vez en la historia de los conflictos donde está involucrado Estados Unidos. Se han documentado al menos 50 ataques de bandera falsa ordenados por Washington o naciones europeas para iniciar o escalar conflictos. Dentro de los más recientes acontecimientos están los ataques con Anthrax en Estados Unidos, que aunque las investigaciones del FBI indicaban que los culpables eran científicos de ese país, se culpó mediáticamente a Al-Qaeda y también al gobierno de Irak, como justificación para el cambio de régimen en ese país. De igual forma, se vinculó a Irak con los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, indicando nexos del país árabe con Al-Qaeda y presunto almacenamiento de armas de destrucción masiva, que derivaron en la ejecución de Saddam Hussein, aunque dicho armamento jamás fue encontrado. En el reciente conflicto en Ucrania, también se ha pretendido culpar a Rusia de sucesos como los ocurridos en la ciudad de Bucha, donde fueron asesinados decenas de civiles. O también se le ha intentado culpar a Vladimir Putin de organizar supuestos ataques que se harían con armas químicas, pero que nunca sucedieron. Recientemente, el ex empleado del servicio secreto estadounidense NSA, Edward Snowden, publicó en su cuenta de Twitter un revelador video, donde un oficial de la CIA explica cómo la Casa Blanca y los medios provocan conflictos políticos y militares con la complicidad de los medios de comunicación. Informaba a la prensa cuando nosotros, la CIA, queríamos hacer circular alguna desinformación sobre un tema concreto. Esta información no es necesariamente una mentira, sino como una media verdad. Los hechos ocurridos tras el impacto del misil ucraniano en Polonia y la manipulación del suceso de forma sincronizada muestran, según analistas, cómo Occidente usa a los medios como armas de destrucción masiva. Acciones que han sido denunciadas ampliamente por líderes que no se adhieren a la política exterior de Washington y que desde los medios han sido víctimas de golpes de Estado, enjuiciamientos ilegales, masacres y guerras.